Esta palabra, los héroes de clase media, o si hay alguien aquí de ABC1, no es para usted. Claro, se pueden retirar. Pero hoy deseo que reflexionemos sobre la fe, ¿ya? Cómo esta puede a nosotros transformar nuestras vidas. En el Evangelio de Marcos, que es el que acaba de leer Patita, encontramos esta historia, una historia que nos invita a creer en el poder de Dios, en confiar en que para el que cree, todo es posible. Pero eso sale como muy, no sé, difícil, ¿no? No es tan sencillo eso. Entonces, en este versos del capítulo 9 de Marcos, el verso 22 al 24, nos cuenta la historia de un padre. Curiosamente no aparece la mamá, no está la madre en la historia. Uno podría elucubrar varias cosas, o no existe la madre, ha muerto, ha tenido que hacer. La cosa es que no está y hay solo un padre. El padre que trae de manera desesperada, busca ayuda en Jesús. Y quiere ayuda para su hijo. Cuando él le dice, ayúdanos. No dice, ayuda a mi hijo. Ayúdanos. ¿Ya? Y si releemos estos versos, el verso 22 dice, muchas veces, hablando de su hijo, lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Cuando uno lee esto, por la descripción que dice el padre respecto del muchacho, es más, Jesús le pregunta, ¿y desde cuándo que le pasa esto? Desde niño. Cuando uno mira estos síntomas, claramente deja ver que el niño padece de epilepsia. Yo no sé si tú has tenido alguna relación con alguien que experimentara epilepsia. O quizás tú hayas tenido este desorden en el cerebro que son verdaderos cruces y choques eléctricos en las neuronas cerebrales. Y el padre dice, si puedes, por favor, ayúdanos. Porque, insisto, no es que dice, solo ayuda a mi hijo, sino ayúdanos, porque el conflicto de cualquier enfermedad, sin duda, siempre afecta también a la familia. Y él se siente realmente afectado, impactado por lo que le está pasando a su hijo. Yo tengo experiencia muy cercana con ello. Cuando la historia dice aquí que muchas veces, bueno, en ese entonces la epilepsia y cualquier enfermedad siempre era asociada hacia una posesión demoníaca, hacia un demonio. ¿Ya? Normalmente era asociado a aquello. A veces por desconocimiento y otras veces sí había demonios que provocaban esas enfermedades. Y le dice, a veces lo tira al fuego, a veces lo tira al agua. La epilepsia puede matar a alguien. Y contarles que eso lo sé de tal manera porque la epilepsia mató a mi hermano. Y es un tema que envuelve a toda la familia. Yo estuve con mi hermano mucho tiempo. Dormíamos juntos. Él en la cama de al lado. Y la primera vez que le vino una crisis, no sabíamos qué era. Yo desperté por el grito y el rugido que incluso él hacía frente a eso. Y el ponerse tieso hacia arriba, luego hacia abajo, las convulsiones. Yo no sabía qué era. Era no sé qué hora de la madrugada con ello. Y como nadie sabíamos de qué trataba eso,
Mi padre desde su pieza corrió cuando yo dije que algo le pasaba a mi hermano Luis. Le dije, algo le pasa a Lucho, y yo no sabía qué hacer con él. Y entonces mi padre tampoco lo tomó y en su desesperación le pegó una bofetada. ¡Ah! Y mi hermano quedó casi inmóvil. Y frente a eso, luego, como que sus ojos volvieron, se dio cuenta que le habían golpeado y se puso a llorar. Bueno, vinieron los exámenes. Diagnóstico, epilepsia. Tenía un poco más de 18 años. Y yo puedo sentirme en los zapatos de ese padre. Cuando dice, ayúdanos. Porque tú sabes lo que es tener a un joven lleno de vida, con la epilepsia, que tú no sabes en qué momento le viene la crisis y el ataque. Nosotros que estamos y vivimos en la playa en Iquique, para nosotros era terrible saber que él iba a estar metido en el agua. Él evidentemente tenía que seguir con su vida. Y cuando nosotros estábamos a orilla de playa siempre estábamos atentos a eso. Pero había veces que él decía, voy a la playa porque todos en Iquique hacemos eso. Y él iba solo a la playa. ¿Tú sabes con la preocupación que nos quedábamos todos en casa? Cuando iba conduciendo, si le podía venir una crisis de esa forma. Etcétera. Lo que pasó en algún minuto él, con poco más de 20 años, con una esposa embarazada. Por alguna razón que no viene el caso de explicar, él ya había salido de casa y estaba arrendando una pieza junto a su esposa que en ese instante no estaba allí y le vino una crisis. Yo tantas veces después que ya supe eso y aprendí cómo atenderlo, que sabía que había que tomarlo, ponerlo de lado, ponerle algún pañuelo o algo en su boca para que no se mordiera su lengua y tratar que con sus espumarajos, como dice el pasaje allí, no se ahogara con ello mismo y simplemente contenerlo. Pero en esa ocasión, esa noche, esa madrugada, no hubo nadie. Y mi hermano murió. Ayúdanos, dijo este padre. Sé lo que es vivir esa situación. Conozco claramente la desesperación con que el padre pide esto. Que tenga compasión de ellos. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús responde y le dice, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Yo puedo entender lo difícil de eso. Que me dijeran alguien, para el que cree todo es posible, sin duda es difícil. Esto, la verdad, no es una enseñanza teológica, porque esto es casi ya universal. Normalmente cuando nosotros enfrentamos cualquier cosa, cualquier situación, cuando enfrentamos algo o a alguien con un espíritu de desesperanza, sin esperanza, seguro que esto se va a convertir en una desesperación. Pero cuando enfrentamos estas situaciones con fe, entonces damos paso a la posibilidad de que algo ocurra, de que algo cambie. La mayor parte de nosotros, lastimosamente, estamos asediados, rodeados por un sentimiento de imposibilidades. Y la primero que se nos viene a nosotros es decir, no se puede. No, es imposible que esto ocurra, que esto cambie, que esta situación pueda trastornarse en algo que me pueda ayudar o me pueda bendecir. Y pensamos siempre en que es imposible, es el primer pensamiento que se nos viene. El padre con lágrimas exclama. Cuando Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Al que cree todo es posible, y el Padre viene y exclama y nos dice en el verso, sí creo, pero ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad. Esta respuesta a nosotros nos desafía. Esta respuesta a nosotros nos dice algo. Esta respuesta nos hace recordar que la fe
es la clave. La fe es la clave para poder acceder al poder de Dios. Pero también la súplica de este hombre es sincera. De este padre, una súplica honesta. Nos muestra que incluso aquellos que podemos tener una fe vacilante, una fe no firme, una fe débil, una fe no fuerte, una fe de esta naturaleza que está aquí, esa fe, ese hombre también puede acercarse a Dios. Hoy eso a mí me ayuda y me bendice mucho. Que aunque pueda tener yo una fe vacilante, Él me puede recibir. Porque eso hizo con Jesús. Porque este hombre dijo, oh sí creo, pero ayúdame. Ayúdame en esta falta de fe que tengo. No es toda la que se requiere, no es toda la que tal vez tú buscas, no es toda la que tú esperas, pero esta es la que tengo, ayúdame. Y Jesús no le dijo, cuando tengas toda la fe que se requiere, vuelve, ahora vete. No estoy para atender a niños básicos en la fe. No estoy para atender a los clase media de la fe. Necesito a clase A, B, C, 1 de la fe. No, Jesús no dijo eso. No dijo aquello. El libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. ¿Cierto? Lo has leído muchas veces. Y allí en ese libro, libro de Hebreos, en el capítulo 11, encontramos una lista de personas que son titanes de la fe. Son, como le pusieron muy bien el subtítulo, son realmente héroes. Y comienzan con Abraham, un héroe de la fe. Le sigue Moisés. Abraham, Moisés. Y tú puedes leer un Moisés que es capaz de abrir un mar rojo. Un Moisés que habla con la zarza ardiente y allí está Dios hablando con él. Un Moisés que hace salir agua de la roca. Héroe de la fe. Y luego nos habla de un Gedeón que es capaz de enfrentar un ejército solo con 300 y un ángel que es una cristofanía, habla con él y se puede entablar una conversación con él. Y él aparece en esa lista. Y está Gedeón. Y tú puedes ver un sinnúmero de personajes que están allí mencionados. Gedeón, Sansón, un héroe de la fe. Con una fuerza enorme, era capaz de levantar las puertas. Yo a veces apenas puedo abrir un pestillo. David, el gran rey, que derrota a un gigante, siendo niño. Un héroe de la fe. No son mencionadas curiosamente las mujeres, por nombre. Son mencionadas luego más abajo, cuando dice las mujeres. Pero yo podría mencionar a Ruth, podría mencionar a Esther. Y quiero leerles lo que dice el libro de Hebreos después que ha dictado un sinnúmero de nombres. Dice, estos hombres y mujeres, a través de su fe, conquistaron reinos. ABC1, estos son aristócratas de la fe. Hicieron justicia. Cerraron boca de leones. De leones, no de un chihuahua, un león. Apagaron la furia de las llamas. Son realmente de los número 1, son top 1. Sin embargo, nosotros muchas veces trazamos esta distinción y marcamos demasiado esta diferencia entre estos héroes y nosotros. Creyendo que nunca podremos alcanzar una fe como esa. Estos van a entrar por la gran puerta, decimos nosotros, el Señor, a ver si nosotros nos permite entrar por la puerta de servicio, por último, cuando lleguemos al cielo. Cuando miramos estos ejemplos, nos sentimos disminuidos. Sin embargo, para profundizar en los fenómenos de la fe, no hay.
No hay que explorar solo el alma de estos héroes, ¿no? De estos grandes héroes de la fe, de los que tienen la fe de primera, ¿no? De los aristócratas, de los que son de la alcurnia de la fe, sino que también hay que ver los corazones modestos, los corazones de aquellos que en el tema de la fe, como nosotros o como yo, somos solo de clase media. Sin embargo, esta distinción es falsa, porque desalienta. Pensamos como que no tenemos el coraje, la valentía de ser como ellos. Así que dado eso nos conformamos con que, bueno, pongámonos a dormir la siesta, no vamos a ser nunca como ellos. Y nuestra fe siempre va a ser mediocre. No, eso sería una mala conclusión. No es así, porque si nosotros abrimos los ojos, vamos a darnos cuenta que hay héroes también, de menor categoría. No me voy a comparar con ellos, pero no tenemos por qué ser menos en fe. Y cuando examinamos la vida de ellos, también encontraremos que eran tan débiles como nosotros. Personas sencillas, pero fieles, pueden también tener. A lo mejor no vamos a estar nunca en una lista como ellos, pero con que estemos en el corazón de nuestro Dios, eso es más que suficiente. Que mostrar que nosotros amamos a Dios y que nos inspiramos en su presencia. Estas almas humildes son las que sostienen nuestra fe cuando nosotros vemos personas así. No cuando vemos a estos superhombres o supermujeres. Sostienen nuestra fe y muestran la presencia viva de Dios en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Yo mismo he conocido, y tú seguramente has conocido a muchas personas que lo más probable nunca va a ser canonizado en la fe y no va a aparecer en ninguna lista de los famosos de la fe, pero sabes muy bien que sus ejemplos a ti te inspiran. Sus ejemplos de vida te inspiran. Hay muchos de esa clase que a lo mejor alguien los podrá considerar como de segunda o tercera, para Dios no. Personas que quizás no figurarán en ninguna parte, pero tú sabes que son personas que bendicen a Dios, que son honestas y que sí, que tienen fe de toda forma. Yo recuerdo cuando era más joven, no parece cuando era joven, cuando era más joven, en una ocasión invitaron a mi padre los varones de la congregación en el norte de la ciudad de Iquique. Invitaron porque necesitaban un chofer para ir a la quebrada de Tarapacá. Realmente es quebrada de Camarones, pero para que ustedes hagan una idea, esto queda al interior entre Arica e Iquique, ¿ya? Y es un pueblo que está como a 2.500 metros de altura, se llama Pachica, cerca de Laonzán. Es interior, eso es desierto, vamos a llamarlo, ¿ya? Pero hay valles entre medio. Y los caminos no son buenos, caminos pedregosos, donde calza solamente el vehículo. Hayan conseguido un jeep y necesitaban un chofer, y mi padre dijo, yo los llevo porque yo conozco esos lugares. Él, siendo del ejército, había andado por esos lugares. Así que él dijo, yo voy, yo los llevo. Y era un jeep donde llevábamos alrededor de unos 6, 7 varones atrás que iban a visitar este pueblo. Se llama Pachica, donde hay solo campesinos. Es un pueblo que no tiene más de 200 habitantes. Un caserío. Y yo me colé en el viaje. Ya no recuerdo si mi papá me dijo acompáñame, pero yo fui al lado de él. Y mientras la gente de atrás, para mí, los evangélicos cantaban. Y los evangélicos cantaban canciones. Y mi papá se entusiasmaba y también cantaba con ellos ahí en el volante. Para hacerle más breve la historia, es que había un hermano que está a cargo de una congregación de 4 personas. Y le había corrido la voz que venían gente de Iquique, de la capital, gente de la capital, de Iquique, y que iban a hacer una vigilia. Ahí, ¿por qué no me dijeron eso antes? Porque si hay algo para lo que yo no sirvo,
es para vigilar. Lo siento. Yo prefiero las cosas de la mañana, retiros en la mañana, pero de vigilia ni de estudiantes he servido para trasnochar. Sobre todo cuando hacen vigilia y el único éxito consiste en no dormirse. O sea, no aprender, no es que uno va a... No, el éxito está en no me dormí. ¿Y qué aprendiste? Nada, pero no me dormí. Oh, Dios, llegamos allí. Quiero que te hagas una idea, una imagen. Es un pueblo, no hay luz eléctrica, no hay agua potable, no hay baños. Señor, aquí vine para acá, dije yo. Pero era vigilia. Y el día anterior había bajado el río, la semana había bajado el río de una manera sorprendente. Ustedes han escuchado hablar del invierno boliviano. ¿Qué es el invierno altiplánico? Que se da en épocas de verano, ¿no? Y cuando hay crecida de río, de hielo, y arrasa con todo por la quebrada hacia abajo. ¿Ya? Por la quebrada. Y había ocurrido eso, pero estaba la vigilia. Comenzó la vigilia. Y yo le dije, papá, yo aquí un ratito más, ¿no? Y me voy a ir a dormir al jeep. ¿Por qué no iba a quedarme a dormir allí, en esa casa donde es todo el día todo? Y decía yo. Y me habían metido un miedo con la vinchuca, famosa que por la piel, ¿no? Por la piel uno dice que llega al corazón. Y uno, yo era un muchacho, con un chonchón que apenas lo vigilia. Yo ya estaba medio ahí, las 10 de la noche, dije yo, ya, vamos. No, a las 12, como a las 12. Y sale un hombre, sale un varón, un campesino, con sus ojotas, pero bien terneado. Bien terneado. Un campesino. Que lo primero que, como que abrí los ojos porque comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Aymara. Y entre medio hablaba castellano y aymara. Y él empezó a hablar y yo desperté. Ese hombre que estaba allí hablaba con una fe, con una convicción asombrosa. No era un héroe de la fe, de los que tú puedes encontrar, pero en ese rato era el héroe máximo de la fe. Y él, en lo que yo le entendí entre castellano y aymara, él dijo que era de un pueblo, ya no recuerdo el nombre, pero había escuchado que veníamos nosotros y él lo único que quería era llegar para dar gracias a Dios, porque cuando había bajado el río, él se dio cuenta que no podía hacer nada con ellos y ellos dependen de sus pocos animales que tienen. Y le había dicho, Señor, no puedo hacer nada, por favor, cuida mis animalitos. Y al día siguiente, cuando amaneció, cuenta él, salió a buscarlo y los animales habían logrado subirse a un alto, a una roca, y estaban todos ellos allí, sanos y salvos. Y entregó un mensaje en no más de 5 o 10 minutos, que yo dije, Señor, yo quisiera tener esa fe. Ese es un hombre de fe. Un héroe de la fe. Que experimentó poder confiar en el Señor. Finalmente, nosotros podemos pensar que cuando nuestro Señor, cuando nuestro Dios construyó su iglesia, no la hizo con la mejor gente, no la hizo con gente de élite, lo hizo con gente imperfecta que somos nosotros. Su esposa, que somos nosotros, la esposa del Señor, somos una esposa que nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando una y mil veces. De hecho, a este Dios le encanta la gente humilde. Él dice, a los humildes yo los miro de cerca. A los que se creen superiores, los miro de lejos. El padre de este muchacho en la historia que nosotros hemos leído en el libro de Marcos, es un ejemplo de estos. Héroes humildes, aunque su fe era vacilante. Él se acercó a Jesús en busca de ayuda. La actitud del Padre es para nosotros reveladora. Originalmente
Él había venido buscando ayuda en Jesús, pero como no estaba, fue a la estructura, a la iglesia, a la organización. Y cuando la organización te falla, cuando la iglesia te falla, de repente nosotros nos desanimamos, nos desilusionamos y decimos, no quiero nada con Dios. Porque Él fue primero donde los discípulos no pudieron hacer nada. Eso representa efectivamente la iglesia en toda su estructura. A veces nosotros fallamos a las personas y las personas quedan totalmente desilusionadas. La fe puede estar por el suelo. Entonces va y aparece Jesús. Y ahora cuando le dice Jesús, que sí, yo puedo. Para el que cree todo es posible. Dice, Señor, yo creo. Pero mi fe no es suficiente. Ayúdame en mi fe. Ayúdame en mi incredulidad. Se sentía desalentado. Pero él decía, Señor, si todavía en mí hay algo que está en desaliento. Oh Padre mío, si todavía hay dudas en mí, si todavía están estas incertidumbres en mí, por favor, quítamelas. Y lléname de una fe que sea fuerte, inquebrantable. ¿No es esa una buena oración? Esta súplica nos muestra que aunque nuestra fe sea débil, podemos pedir a Dios que nos ayude a fortalecerla. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda en mi poca fe, en mi falta de fe. Es algo que únicamente un hombre que tiene fe puede decirlo. Porque puede darse cuenta de que realmente no ha alcanzado. Mire, el que no tiene fe ni la más mínima fe no se da cuenta que es incrédulo. Por eso que cuando Jesús tomó a Pedro y dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No le dijo, no tenéis fe ninguna, no, de poca fe. Aún con poca fe te puedes hundir, claro, pero es el Señor capaz de tomarte, como hace con este hombre. En una ocasión, unos visitantes especiales van donde Abraham, como uno de estos héroes de la fe que mencioné en la lista, que no podía tener hijos, su esposa. Y se rió cuando le dijeron, vas a ser madre de aquí a un año. Se rió porque no creyó en esto. Y entonces el personaje le dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es obvia, no la hay. Y qué bueno que no la hay. Qué bueno que no la hay. Qué bueno que Dios es más grande que todas nuestras dudas. Qué bueno que Dios, que es más grande que todas nuestras incertidumbres. Qué bueno es triunfar aún sobre nuestra incredulidad. Él puede triunfar. Para Él que cree todo es posible. Estas palabras de Jesús no significa que nosotros podemos tener todo por si pensamos de manera positiva. No, si solo ponemos nuestra fe en Él, en Él. No por arte de magia, solo en Él. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. Tener esta actitud. Y esta fe es algo que podemos nosotros llevarla a Jesús y obtener su ayuda. Hay que crecer en la fe. Finalmente, la fe no es solo para los grandes héroes. Todos podemos ser héroes de la fe en nuestras propias vidas. Sé tu propio héroe en tu propia vida. Busca la ayuda para vencer tus dudas. Recuerda que aunque tú fueras infiel, Dios va a permanecer fiel. Él permanecerá fiel por siempre. No hay nada imposible para Él, nada. Así que ahora debes pensar en todo aquello que tú ves en tu propia vida o a tu alrededor, donde eso está ocurriendo. Estás viviendo un mal día, siendo un mal día, un mal mes, un mal año, estás viviendo eso. ¿Hay algo acaso? La pregunta sería, ¿Dios podrá cambiar este día? Que aunque tú estás viendo que la cosa sale mal, ¿Dios podrá cambiarlo? ¿Dios tiene el poder para cambiarlo? Por supuesto que sí, pero me está faltando la fe. Y entonces la oración debería ser, ayúdame, Señor, en esta falta de fe para saber que tú puedes cambiarlo. Dios podrá cambiar el vicio que no has podido sacarte por años. Dios podrá cambiar ese vicio en ti. Sí, Él como que Jesús le diría, ¿cómo que no puedo? Señor, ¿podrías, por favor, sacarme este vicio? ¿Puedes hacerlo? Y Jesús diría, ¿cómo que puedo? Para el que cree todo es posible. Así, Señor, creo, pero me falta fe. Ayúdame en esta falta de fe que estoy teniendo. Oh Dios, tengo problemas en casa. Puedes ponerle el nombre que
pudieses estar diciendo, estamos confiando en Dios finalmente en todas nuestras dificultades diarias. Estamos buscando su ayuda para vencer nuestras dudas y nuestros temores. Esto que estoy enfrentando ahora, Señor, ¿tú lo podrás cambiar? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Sí, Señor, yo lo sé, pero me está faltando fe. Me está faltando fe. La respuesta es lo que nosotros debemos entregarle al Señor. Confía en Dios. Busca su ayuda. Permite que tu fe crezca cada día. Que el Señor nos ayude en esto y en este desafío. No estaremos tal vez en la lista de los tops y no tendremos ningún premio. Pero puedo ser alguien que tenga fe de clase media y esa poca fe Dios puede obrar, basta que sea del tamaño de una semilla de mostaza. Padre, ayúdanos, por favor. Como este Padre que buscó su ayuda para que tú pudieses, Señor, librarle de esta situación dolorosa y en extremo. Y Señor, lo recibiste con esta poca fe, con esta fe vacilante, con esta fe llena de duda, esta fe llena de incertidumbres. Y tomaste a su hijo y reprendiste, Señor, todo mal. Reprendiste, Señor, oh Dios, todo aquello que dañaba, Señor, la vida de ese muchacho. Y fue libre, Padre, fue libre. Y eso lo hiciste con tantos, Padre. Con tantos, Señor Dios, que ni siquiera sale el nombre de este padre. Ni siquiera sale el nombre de este muchacho. Como tantos otros que no tienen nombre y tú, oh Dios, te acercaste a ellos. Te acercaste a un paralítico. ¿Qué nombre tiene? No sabemos. Simplemente un paralítico. Y allí estaba, Señor, oh Dios, y hablaste con él. Te acercaste a una mujer que, oh Dios, tenía, Padre eterno, allí una confusión. Padre eterno, Dios, en un pozo. ¿Cómo se llamó? No sabemos cómo se llamó, Señor. Hay tantos, Señor Dios, en la Biblia que no figuran sus nombres, pero son héroes, Señor. Héroes de la fe también. No son nombrados, pero son héroes de la fe, Padre. Como tantos sin nombre. Oh Dios, ¿quién sabrá mi nombre? ¿Quién sabrá el nombre de alguno de los que estamos aquí? Solo tú los conoces, Señor. Conoces nuestros nombres. Conoces nuestro levantar, nuestro acostar. Conoces cada uno de nuestros problemas, de nuestras dificultades. De donde nos aprieta, Señor, oh Dios, la vida. De donde, oh Dios, nos sentimos ahogados. Nos sentimos, Padre, oh Dios, como que necesitamos aire, oxígeno, Señor. Hoy te decimos a ti, Señor, si tú pudieras, y tú nos dices hoy, ¿cómo que sí puedo? Sin duda que puedo. Para el que cree todo es posible. Señor, es la fe mía la que me está faltando en este rato. Pero aun cuando me falta fe, no me desechas. Aun cuando me falta fe, oh Dios, no me dejas a un lado. Oh, con esta poca fe me acoges. Con esta poca fe me escuchas. Con esta poca fe obras en beneficio, Señor, oh Dios, de tus hijos. Gracias por eso, porque eres fiel. Oh Dios, aun cuando yo sea infiel, tú permaneces fiel. Gracias, Padre, porque aun cuando puedo ser, oh Dios, en términos de mi fe, alguien de clase media, para ti sigo siendo tan valioso como aquel Señor, titán de la fe. En nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén, amén, amén. Bendito su nombre, Señor.